todos y recuerden, como tenemos aquí nuestra inscripción, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este es un gran día porque cada día lo crea el Señor y eso es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza en cada uno de nosotros. Y hoy inicia la semana y es una semana, sabemos, muy especial porque es donde recordamos lo que fue los últimos días de Jesús en su ministerio aquí en la tierra como hombre, pero también no solamente se trata de recordar, sino de pedirle a Jesús que nos dé una palabra actual para esta semana, para cada una de nuestras vidas. El que sabe exactamente la perfección, el plan de perfección en cada uno de nosotros es Jesucristo. Por ello siempre debemos de recurrir a Él para saber cómo quiere Él hacer su obra perfeccionadora en cada uno de nosotros. Las semanas anteriores vimos que sí se puede y que hay un área o dos áreas en las cuales Él nos quiere perfeccionar, como es la perfección en el amor, en el amar, y la perfección en el perdón, todo relacionado hacia el prójimo. Obviamente, si amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si nosotros sabemos lo que es perdonarnos, lo que es el perdón de Dios, podemos también perdonar a nuestro prójimo. Y entendimos que el prójimo no solamente es aquel que nos cae bien, a quien amamos, sino el prójimo es toda persona que está enfrente de nosotros, y la enseñanza fue tomando como ejemplo aquellos que representan ser nuestros enemigos. Cuando estamos en una circunstancia tan adversa, el Señor nos enseñó cómo amar y cómo perdonar. Principalmente entender que sin perdón no hay amor, y si no hay ninguna de estas dos instancias en nuestro corazón, entonces no podemos llegar a vivir todo lo que dice la palabra de Dios. Del amor y del perdón se desprende todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, perfeccionando nuestro interior. Así que vamos a ver lo que hoy, un domingo, hace más de 2000 años, sucedía en Jerusalén, o cerca de Jerusalén, y la enseñanza que el Señor dejó en un domingo como hoy, pero también vamos a abarcar hasta el día lunes de esa última semana. Dice la Escritura en Marcos capítulo 11, en el versículo 1 en adelante: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Con cuántos? Con los 12. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu presencia en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar reunido, como también a aquellos que están en tus hogares o que en algún momento van a ver y escuchar este gran mensaje de tu parte. Que tu Espíritu Santo esté presente siempre para que cada uno de nosotros reciba la palabra que tú has ya planeado para este día. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En su última semana, creo que no pudo haber sido mejor, porque el mejor de los mejores es Jesús. Él tiene todo perfectamente planeado, todo lo hace perfecto. Y como vamos a ver a través del mensaje, el Señor tiene una entrada, efectivamente una entrada triunfal a Jerusalén, pero después, el día lunes, da una gran enseñanza aprovechando que iba por el camino a Jerusalén. Esto es muy interesante. Jesús no desperdiciaba ningún segundo, ningún minuto de su vida para bendecir a quienes iban con Él o a quienes le escuchaban a Él. Y esto lo vamos a poder nosotros percibir a través de este mensaje. Ese día lunes dejó una gran enseñanza que al día de hoy y posteriormente es menester que cada uno de nosotros la conozcamos, pero más que la conozcamos, la apliquemos en nuestras vidas, porque eso nos va a significar tener el reino de Dios en nuestro corazón y tener la certeza de que podremos estar en ese reino en un futuro. ¿Cuántos dicen amén? Así que empieza esa semana, empieza con unos detalles que vamos aquí a mencionar, muy importantes, que dan a conocer quién era Jesús ya en ese momento, pero también vamos a conocer lo que Él enseña. Todos los días enseñó, todos los días hizo milagros, disertó con los fariseos. En fin, fue una semana muy, muy intensa para nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando vemos el relato de Marcos en este capítulo 11, nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, Él envía a 2 discípulos. La Biblia no dice quiénes, no dice los nombres de los discípulos. Así que envía a esos 2 discípulos y los envía específicamente a un lugar y específicamente por una petición, que fueran por un pollino, por un asno. Esa fue la petición, eso les dijo, vayan, y si acaso les preguntan, si acaso les llegan a cuestionar por qué o para qué, ustedes van a contestar exactamente esto, porque el Señor lo necesita. Así que aquellos hombres fueron hacia ese lugar. Recuerden que va en el camino hacia Jerusalén. Hay 2 lugares, uno se llama Betfagé y el otro se llama Betania. Betfagé significa la casa de los primeros higos y Betania significa casa de dátiles. Son muy parecidos, pero no son iguales. El higo es como si hubiera una cebollita, así más o menos, y el dátil es una forma elipsoide, o sea, más alargadita. Los colores también son diferentes. Esto nada más para brevario cultural de lo que vamos a nosotros a tratar en esta mañana. Así que envía a esos 2 discípulos, llegan a ese lugar y efectivamente les cuestionan el porqué de su acción. Los discípulos se acuerdan lo que les dijo Jesús y responden exactamente las palabras de Jesús. No responden lo que ellos creen, no responden con lo que ellos piensan, no responden con sus estrategias, sino responden con las palabras exactas que nuestro Señor Jesucristo les dijo que dijeran. Así que ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y enseguida no cuestionaban más y les dieron el pollino. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando Jesús te da una palabra, usa esa palabra. Porque la palabra de Jesús todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Tu palabra es muy cuestionable, tu palabra es imperfecta, pero la palabra de Jesús es perfecta, la palabra de Jesús es viva y es eficaz. Cada vez que tú lees la Escritura, cada vez que Jesús habla a tu vida, utiliza la palabra que Jesús te diga. Muchas veces vas a algún lugar, no sabes qué decir, no sabes cómo vas a poder lograr algo, pero si tú oraste, si tú le preguntaste a Jesús y te dijo que Jesús, sí, yo estoy contigo, ve, yo te voy a decir lo que tengas que decir, tú ten fe en ello, ve en una comunión con Jesús y utiliza las palabras que Jesús te diga. Aquellos hombres, aquellos discípulos lo hicieron tal cual, obedecieron, le creyeron a Jesús, porque si hubiera habido cierta duda en cuanto a cómo le voy a decir, nada más porque el Señor dice que lo necesita, a lo mejor ni lo conocen, a lo mejor se ponen muy pesados, a lo mejor esto, mejor le voy a decir alguna otra cosa, ¿verdad? Muchas veces dudamos de la palabra de Dios y usamos nuestras propias palabras, ahí es cuando no funciona. Pero
Pruébalo, usa la palabra que Dios te dé, usa la palabra que Jesús te dé y vas a ver cómo lo imposible se vuelve posible. Así que la palabra de Jesús te resuelve cualquier dificultad que te pueda plantear la vida de aquí en adelante, si tan solo dispones tu mente para recibirla, para obedecerla y para ejecutarla en tu vida. Cuando esto se da, obviamente el asnito no tenía montura. Los discípulos, ¿qué hacen? Se quitan sus mantos y lo ponen sobre el pollino. ¿Qué hace Jesús? Se sube sobre el pollino. ¿Qué significa esto para nosotros así rápidamente? Porque no me voy a profundizar en todos estos detalles. Significa que le estaban dando el simbolismo de lo que representaba un rey. Un rey. Porque al rey siempre se le ponen mantos y el rey se pone sobre esos mantos. Esto sucedió también cuando David con Salomón. A Salomón le dieron un burrito también le pusieron sus mantos y el futuro rey en ese momento de Israel, que era Salomón, lo montó. De la misma manera Jesús estaba aludiendo a aquel hecho para que aquellos que conocían de escritura y representaba un signo o un símbolo de referencia por parte de los discípulos y después no solo de los discípulos. Recuerden que conforme iba pasando en el camino, todavía no llega a Jerusalén, conforme iba pasando en el camino, la gente que lo reconocía tendían sus mantos y también dice ramas, como dice el Evangelio de Juan, de palmeras, que esto significa dar honor a aquel personaje que va pasando, en este caso un rey. Hasta este momento, todos aquellos que estaban tendiendo sus mantos y sus ramas de palmeras, de alguna manera conocían a Jesús. Conocían, por ejemplo, en Betania, recuerda que vivían Lázaro, Marta y María. Muchos fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Muchos fueron testigos de muchas cosas que hizo Jesús en ese trayecto. Así que lo reconocían. Cuando entra a Jerusalén, el panorama cambia un poquito. Quienes lo reconocían no eran precisamente habitantes de Jerusalén, eran habitantes de los lugares circunvecinos, inclusive galileos, que ya sabemos que los veían con cierto desprecio. Pero cuando llega a Jerusalén, en el Evangelio de Mateo, dice que cuando entra Jesús, preguntan, ¿quién es ese? Fíjense, a esas alturas todavía preguntaban, ¿quién es ese? Y Jesús entra, y bueno, dice la Escritura, que llegó, lo describe Marcos perfectamente, y que solamente observó el templo y se retiró. Porque Mateo lo hace seguido y pareciera que en el mismo domingo ocurrió lo que ocurrió en el día lunes. Pero aquí lo que Jesús también estaba enseñando es la perspectiva verdadera de lo que era él como rey y su reino. Porque mientras que los discípulos y mucha gente esperaba un reino de gloria, él les mostraba un reino de humildad. Mientras que los discípulos y mucha gente esperaba recibir, Jesús les mostraba que era todo lo contrario, se trataba de dar, de sacrificar. Y mientras que mucha gente hizo tentativas para hacerlo su rey, pero sin convertirse, Jesús les decía, así no son las cosas, porque el que me envió es el que hace todas las cosas. Les estaba hablando como hombre, enseñándole como hombre, pero al mismo tiempo le estaba enseñando de parte de quién venía, de parte de Dios. Ante todo eso, es esa entrada a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén y suceden solamente esas cosas que para motivos del día de hoy mencioné, para ubicarnos en tiempo y en el contexto de lo que la Escritura nos va a enseñar el día de hoy. Cuando sigue la Escritura comentando acerca de esa última semana, nos menciona, siguiendo Marcos 11, en el versículo 12, que al día siguiente, o sea, fue domingo, al día siguiente es lunes. Cuando salieron de Betania, es decir, de no se quedó en Jerusalén, nuestro Señor Jesús se fue a Betania. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ellas algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué pasó? Nada halló, sino que Hojas. sino hojas. Él buscaba higo, ¿verdad? Tenía hambre. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí nada más oyeron sus discípulos. Nadie hizo ningún comentario. Solamente estaban observando lo que estaba sucediendo. Esto es muy interesante. Fíjense, Jesús se va de Jerusalén a Betania. Al siguiente día viene de Betania hacia Jerusalén. Y dice la Escritura que tuvo hambre. Esto de que tuvo hambre puede ser un tanto cuestionable. Jesús sabe todo lo que tenía que hacer, sabe perfectamente lo que iba a hacer. Y en cada momento Él aprovechaba las oportunidades para poder dejar una enseñanza. Sabía que eran sus últimos días ahí en la tierra con su presencia y quería enseñar lo que el Padre ya le había dicho o le decía que tenía que hacer. Así que cuando vio la higuera, aprovechó la oportunidad. Tengo hambre, tal vez dijo. Y entonces se acercó a la higuera y cuando ve la higuera, ve un árbol muy frondoso, lleno de muchas hojas muy bonitas, muy verdes, pero sin embargo cuando se acerca ve que no hay fruto. Y entonces la reacción de Jesús para los discípulos haya sido un tanto extraño, porque al descubrir que no hay fruto y decir, voy a maldecir esta higuera, ya como dice la Escritura, nunca jamás coma nadie fruto de ti, pues los discípulos decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Será que se enojó porque la higuera no dio fruto y ya la maldijo? En fin, no les quedaba muy claro, yo creo, todavía lo que estaba sucediendo. Para entender este pasaje necesitamos conocer lo que significó el ver esa higuera con esas hojas, ese árbol tan frondoso en el mes de abril, porque en el mes de abril es cuando sucede la Pascua, marzo, últimos días de marzo, abril, pero la higuera normalmente da su fruto, el primer fruto es el mejor, le llaman brevá, y ese fruto se da en mayo y se sigue dando hasta aproximadamente septiembre, agosto, septiembre, donde ya se da el higo que comúnmente se conoce. Entonces no era posible que tuviera la higuera, que estuviera tan frondosa y no tuviera fruto. Lo que nos está diciendo hasta este momento el Señor es que no te dejes llevar por la apariencia. Quizás esa apariencia no concuerde, no sea congruente con el fruto que tú puedas estar dando. Por eso maldijo en ese momento a esa higuera y dijo, ya no vas a dar ningún fruto, porque tú no es lo que pareces, no es lo que estamos viendo. Y esta es una súper enseñanza para nosotros, porque ¿qué representa esa higuera tan frondosa sin fruto? Representa cuando alguien aparenta ser muy creyente, pero sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque no hay fruto. ¿Vamos bien? Entonces, cuando no hay fruto, solamente hay una explicación. Tal vez sí escuchaste, tal vez sí leíste, estoy seguro que sí entendiste, pero no le creíste. Y al no creerle a Jesús, no hay fruto. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si tú no obedeces a la palabra de Dios, obviamente no va a haber una acción de parte de Dios y no va a haber un fruto de parte de Dios. Y está muy claro que los frutos que espera Dios son los frutos que Él da a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Si vemos estas 9 características en el fruto del Espíritu Santo que está haciendo efecto en nosotros, entonces hay un cambio sustancial en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque está fluyendo el fruto y entonces se ven los frutos de parte de Dios. Lo que antes yo no podía amar, ahora lo amo. Lo que antes yo no podía perdonar, ahora lo perdono. Lo que antes yo no podía creer, ahora lo creo. Lo que antes no sabía esperar, ahora lo espero. Antes yo no sabía ser amable, ahora soy amable. Antes no sabía ser bueno, no quería ser bueno, ahora soy bueno. Antes me desesperaba todo, me enojaba todo y decía, es que así me hizo Dios. Ahora tengo templanza, ahora tengo dominio propio. Entonces, cuando empieza a haber un efecto de lo que yo le estoy creyendo a Dios, se ven esos frutos. Puedo estar aquí muy bonito como estoy ahorita. ¿Qué pasó? Así con saco, me visto bonito y todo. Y estoy acá con la Biblia y muy elocuente y todo. Pero si no hay fruto en mí, estoy como la higuera. Pura apariencia. Pura apariencia. Dios en esta semana nos está hablando a la iglesia para que, si descubrimos que hay una higuera por ahí, empecemos a detectarla. Ahorita nada más detéctela. Si hay alguna higuera que usted, por ejemplo, usted ha recibido palabra de Dios, las últimas semanas, vamos a las últimas semanas que estuvimos escuchando la palabra de Dios. ¿De qué habló el Señor a nuestras vidas? De ser perfectos en amar y en perdonar al prójimo. Si lo pusimos en práctica, tiene que haber fruto. Pero si no lo pusimos en práctica, estamos como la higuera. Pura apariencia, ¿verdad? Pero nada de fruto. Decimos amén. ¿Vamos bien a Jerusalén? Otra vez, ¿verdad? Porque vamos de retache, vamos en el lunes. El domingo ya vimos que nada más llegó el Señor, entró al templo, Él observó y se fue. Pero el lunes empezó ya en el camino a dar unas grandes enseñanzas para nuestras vidas. Sabía Él que ya se iba. Pero nos va a dejar, nos dejó 3 grandes valores que más adelante los vamos a descubrir. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que no le creamos a Dios? ¿Cuál es la consecuencia de que no le obedezcamos a Dios? ¿Cuál es la consecuencia de que aún recibiendo la palabra, de ver testimonio, de ver lo que puede hacer Dios, nosotros no le queremos creer, no le queremos obedecer? Porque nos han dicho que es la religión. O nos han dicho que sí, eso sucede allá en Jerusalén hace más de 2000 años. O eso sucede en ciertas personas. O eso sucede en ciertos niveles de la religión. Nos han envuelto en muchas mentiras. Eso ya las rompimos gracias a Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? De aquello que te impide tener una relación personal con un Cristo vivo. Decimos amén. Así que, ¿cuál es el resultado si a pesar de ello, de estar recibiendo la verdad, no le creemos? Vemos por un lado que somos un árbol con mucha hoja muy bonita, pero sin nada de fruto. Entonces puede haber consecuencias de parte de Dios. Dice el versículo 20, no salimos de Marcos, Marcos 11:20, dice que y pasando por la mañana vieron que la higuera, ¿qué le pasó? Se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, como si no se hubiera dado cuenta, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo la ves, Jesús? Parece que es cierto lo que tú hiciste. ¿La secasteis? ¿Ya te diste cuenta, Jesús? Jesús, con esa paciencia y ese amor, ¿verdad? Ah, sí, pero no me he dado cuenta, pero qué bueno que me dijiste, qué bueno que me avisaste, que ya se secó. Así que viene ahora esa conversación muy interesante que tiene Jesús acordándose de lo que había dicho. Él había dicho que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti, en el versículo 14. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y si no, leanlo en el versículo 14. Así que le estaba diciendo Pedro: mira, Pedro, acuérdate, yo había dicho que se secara, pero había dicho que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y fíjense bien que él dice fruto.
la higuera da higo y en los primeros meses da el brevá. Y lo conocía Jesús perfectamente, sabía de agricultura. Así que dice, esto ya que nadie coma fruto de ti. Para que entendamos los entendidos, de que no se refiere solamente al árbol de la higuera, no se refiere a un solo árbol que a lo mejor tienes allá dentro de ti, produciendo el fruto de avaricia. Entonces el árbol se llama avaro. El fruto del fraude, el árbol se llama fraudulento, vamos a poner. El fruto del odio, de odio con odio jarocho, ese es un árbol de resentimiento. El árbol de la mentira, ¿cómo se llama ese árbol? Mentiroso. Miren que bien están entendiendo, ¿verdad? Por eso el Señor es muy sabio, dice, para que no digan nada más los hijos, nada más el de los hijos. No, dijo el fruto. Nadie coma de ese fruto. En ese momento los discípulos no entendían la profundidad que hoy el Señor nos está dando de su palabra. Es un super mega consejo, una super mega palabra para nosotros. Porque Él dice, si tú confías en Jesús, fíjate lo que hace Jesús con tu árbol. ¿Qué dice Jesús que hace con su árbol? ¿Qué vio Pedro en el versículo 20? ¿Sabía qué? ¿Desde dónde? Desde la raíz. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, primero reconoces, Señor, tengo un árbol, ¿no? Tengo un super árbol, está más grueso que el que está en Oaxaca, no me acuerdo dónde está, ¿verdad? Que le da la vuelta a no sé cuántas personas. Bueno, está más grueso que ese. Está más grueso que la higuera que está allá en Tepetates, en el terreno. Está más grueso que ese árbol. Pero quiero dar frutos de acuerdo a tu Espíritu Santo, de acuerdo a ti, pero resulta que veo mi árbol y está seco de esos frutos, porque el árbol se llama mentira, el fruto es mentira, ese no es tu fruto. El árbol se llama adulterio, entonces no es tu fruto. Pero sí tengo una frondosidad que parece que soy cristiano, parece que sí creo en ti. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando tú confías y estás creyendo y entendiendo su palabra? Yo no quiero estos árboles. Así como a la higuera, sécalos. Desde su raíz, sécalo. Porque es obvio y lo sabemos. El fruto es fruto porque se alimenta desde la raíz del árbol, ¿cierto? La raíz toma todo del terreno, de la tierra, lo que debe de tener como nutrientes, y entonces el árbol se nutre y da su fruto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que seque desde la raíz de lo que me está afectando a mí, del árbol que yo he tenido ahí cultivando durante muchos años y que me está afectando. Porque hoy Jesús también está pasando ahorita camino a Jerusalén. ¿Sabes qué representa Jerusalén en nosotros? Tu corazón. Él viene caminando y viene hacia ti en esta mañana, pero antes de entrar te está enseñando algo maravilloso. Te está diciendo, mira, estoy viendo tal vez alguna higuerita por ahí, esa te hace ver bien bonita o bien bonito, pero realmente no veo ningún fruto mío. Estoy viendo otra clase de frutos, y esos frutos no van contigo, o no deben de ir contigo, ni deben de ir conmigo. Así que, ¿te parece si hago hoy lo que dice aquella higuera? Si maldigo a ese árbol, lo seco desde raíz, para que tú cambies, para que me dejes transformarte a mi imagen y semejanza. Esa respuesta tú se la vas a dar a Jesús. Recuerda, Él apenas va otra vez a Jerusalén
a tu corazón. Esta vez va de retache el día lunes, pero quiere llegar seguro a ti. Y te está diciendo, ese árbol que tú tienes, o esos árboles que tú tienes, hoy mismo, hoy, yo puedo secar esa raíz, para que ya no sigas maldiciendo, para que ya no sigas odiando, para que ya no sigas robando, para que ya no sigas mintiendo, para que ya no sigas haciendo cosas deshonestas que van en contra tuya. Entiéndelo, van en contra tuya. Yo te quiero rescatar de todo ello y ofrecerte mi reino. ¿Qué mejor, qué más claro que eso no puede haber? Así que Jesús está hablando a nuestras vidas esta semana y nos está diciendo, todos esos frutos y ese árbol y esa raíz hoy mismo puede quedar seco. ¿Por qué? Porque vimos o sabemos que el fruto de las obras, o sea, lo que nosotros hacemos, es de quien viene el origen, y si es de Dios, es de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, del fruto de su Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. A partir de todo ese fruto que está fluyendo en mí, entonces mi conducta empieza a cambiar. Y yo estoy consciente de lo que me interrumpía, lo que impedía que el fruto de su Espíritu Santo fluyera en mí y diera esos frutos de parte de Dios, eran los árboles y ya sabe usted cuáles. Y si no, sigue investigando en su interior, porque hoy el Señor quiere secar de raíz todo aquello que le impide una buena relación con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que el fruto, dice bien, como dice Gálatas 5, 22 y 23, es obviamente de la raíz, y el fruto son las obras que manifiesta nuestra vida. Donde no hay fruto es porque la raíz no está viva. ¿Recuerdan cuando Santiago hablaba con alguien y decía, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras? Yo te muestro mi fe con obras, porque una fe que no tiene obras es una fe muerta, es decir, solamente estás aparentando, mas sin embargo no hay resultados en ti. Y nosotros queremos que sí haya resultados, porque eso significa que Cristo vive en nosotros. Den una ofrenda de palmas a nuestro Rey. Así que el Señor deja ahora ese escenario de la higuera, y entonces pasa para que lo entendieran y entendamos. Tal vez no lo entendieron en ese momento los discípulos, nosotros sí lo entendemos ahora. Ya descubrieron que no era un hambre nada más porque yo tenía hambre y ya quería ir a comer algo, y ya descubrí la higuera. Quiero dejarles una enseñanza. Mientras que ese árbol, ya sabemos cuál, estamos investigando en nuestro interior cuál, no da fruto, no da un buen fruto. Ahora acérquense a que soy yo, que soy árbol de vida, y les voy a dar un fruto de vida. Y entonces es cuando Él empieza a enseñar en el versículo 22, donde dice, le responde a Pedro, de que Pedro dijo, oye, ¿no te dice cuenta? Ya está seca la higuera. Sí hubo resultado. Digo, mira, Pedrito, te voy a llevar por la enseñanza ya, de una vez. Dice, respondió Jesús, les dijo, ¿qué les dijo? Tener fe en Dios. Yo creo que en ese momento impactó a todos, porque ¿qué tiene que ver la higuera que tiene hambre? Ya fue al templo, ya corrió a los cambistas, a todos los ladrones, como dijo el Señor, han convertido este templo, esta casa de oración en cueva de ladrones, váyanse de aquí. Esa es la otra parte que ahorita no lo voy a predicar, pero que sí lo hizo el día lunes. Dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Y le estoy diciendo, Señor, ya te diste cuenta, ya está seca la higuera, y tú me respondes, tened fe en Dios.
Ahorita ya vamos encontrando por qué la congruencia de su conversación de Jesús. Así que, si nosotros ya estamos entendiendo, y sé que nos está redarguyendo la palabra, y estamos descubriendo que sí tenemos algunos o muchos árboles con frutos que no son de Dios, y el árbol, o sea mi corazón, que debe de producir frutos de parte de Dios, no está produciendo, pues ahora me da la respuesta el Señor de cómo lo tengo que hacer. Dice el Señor, ten fe en Dios. No dice ten fe en la religión, ten fe en un pastor, ten fe en un líder, ten fe en no sé quién, ten fe en esta cosa. Ya no le creo porque el domingo pasado me dolió. Entonces dice, no te dice el Señor, ten fe en algo o en alguien. Dice, ten fe en Dios. La primera enseñanza de lo que estaba hablando el Señor es, ten fe, créele a Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra que viene de Dios. Si nos usa a nosotros como instrumentos y sabemos por medio de nuestro espíritu, cuando estamos en contacto con su Espíritu Santo, si viene de Dios o viene del hombre. Dios redarguye, pero al mismo tiempo te da una buena noticia. El hombre solamente redarguye y te da un ladrillazo. ¿Sí? Cuando está hablando Dios es para edificar tu vida. Volvemos a lo de la higuera. Ya había hecho todo lo que había hecho, secado la higuera, les había dicho qué es lo que estaba haciendo, todavía no entendían. Entonces, mira, para que te quede más claro, que tu fe esté puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que le creas a Dios. Porque al ver esto, al ver lo de la higuera, iban a poder más o menos en ese momento entender lo que a continuación les iba a decir el Señor, la segunda enseñanza que les iba a dar en ese momento. En el versículo 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis, ¿y qué pasa? Y os vendrá. Jesús siempre pone el ejemplo de lo que te pide que hagas. Y Él les había puesto el ejemplo. Ellos lo observaron, ellos lo vieron, lo escucharon decir lo que dijo, y después vieron el efecto, vieron el resultado que sí pasó. Entonces les estaba hablando una voz autorizada de la enseñanza que les estaba dando. Porque primero dice, ten fe, que es creerle a Dios. Pero para poner en acción esa fe, acuérdate de una segunda acción que debes de tener en tu vida. Ora. Dice, todo lo que pidieres, ¿cómo? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, toda una fe, o una fe viva, es capaz que nuestras oraciones tengan una respuesta. Si tú le estás creyendo a Dios cuando tú estás orando, viene una respuesta de parte de Él. ¿Decimos amén? Amén. Sabemos que la respuesta de Dios puede ser inmediata, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Tú puedes estar orando delante de Dios, pero te dice, pero ten fe en Dios. Si es de acuerdo a su voluntad, va a venir una respuesta. Hace más de 10 años que estamos en Tepetales. Cuando fui por primera vez, yo decía, Señor, ¿estás seguro de que es por aquí? Iba con Tomás. Y me decía Tomás, ahí ya casi. Y ese ya casi se me hizo eterno, porque todavía no estaba asfaltado todo ese pedazo de brecha. Y la brecha hacia Tepetales era brecha. Así que cuando llegamos dije, gracias, Señor. Yo esperaba ver, no sé, un super jardín, esperaba ver, no sé, muchas cosas. Nada que ver. Dije, Señor, ¿es esto? Sí. Y en aquel día, el hermano Frumencio fue el que me dijo, estando en el terreno, pues mire, este terreno es para la gloria de Dios. Este terreno, hágalo aquí, usted lo que quiera. Y cumplió su palabra. Entonces, yo creí desde ese día
que el Señor iba a prosperar, que el Señor iba a traer armas que se convirtieran a Él. Ya la carretera casi está hecha, ya Bachoco pavimentó una parte en concreto hidráulico, los medios que nos está acercando el Señor para poder ver la prosperidad en ese lugar, y cómo, siendo el último municipio de Soledad de Doblado, ahora tiene los reflectores puestos allá por parte del mismo municipio. Dios puede hacer lo que quiere, Dios puede mover lo que quiere, para Él no hay nada imposible. Lo único que te pide es que cuando estés orando, pidiéndole a Él, de acuerdo a su voluntad, le creas. Le creas. Y hemos visto muchos milagros. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Sanación de enfermedades hemos visto aquí. Hemos visto corazones convertidos. Hemos visto cómo matrimonios se pueden restaurar. Hemos visto cómo hijos se pueden convertir. Hemos visto frutos de parte de Dios. Así que cuando nosotros estamos escuchando esta segunda enseñanza de Jesús en aquel día lunes, podemos entender que Dios nos dice: ten fe, pero pon en acción cuando estés orando. Cuando estés orando, pon en acción esa fe. Créele a Dios. No solamente creas en Dios, créele a Dios que lo va a hacer, y tú confiesa con tus labios que el Señor va a responderte, porque para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se imaginaron ver un grupo de 15 muchachos interpretantes, todos gozosos, ahí compartiendo con la secundaria, con la primaria y con el jardín de niños la palabra de Dios? Lo que para mí había sido todo un enigma, el Señor me lo quitó en ese día. Me dijo: mira, así es como se hacen las cosas, así es como quiero que la hagas. Por eso David también está hoy ahí. En julio los muchachos van a estar allá. El Señor responde a cada una de las oraciones. El Señor da lo que Él quiere dar, porque a Él le interesan las almas. Él quiere que muchos se conviertan, que todos se conviertan a Él, que todos se arrepientan. ¿Para qué? Para que gocen del reino de los cielos. Así que ten fe y pon en acción cuando estés orando, que fue la segunda enseñanza que nos da el Señor. Ahora, con esa fe accionando, nos dice tres cosas importantes acerca de Él. Con esa fe es conquistado el mundo. Primera de Juan 5:4 nos dice que esto es lo que nos ha dado la victoria, nuestra fe en Jesucristo. Lo segundo es que se apagan los dardos encendidos del mismo Satanás. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 16, habla precisamente que usemos la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios está algo que se llama el escudo. Y el escudo es el escudo de la fe, con la que apagamos los dardos lanzados por el enemigo. Es decir, todas aquellas dudas, todo aquello que nos quiere hacer tambalear, todo aquello que nos quiere hacer desalentar. Cuando tenemos la fe en el Señor, cuando le estamos creyendo a Dios, esa fe impide que todo aquello que nos quiera hacer dudar no logra su objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe en Dios. Él nos dice: yo te hice más que vencedor. Y te dice en Romanos: antes que todas estas cosas, antes que el problema que ya tienes ahorita, antes que el problema que vas a tener mañana, antes que las dificultades que vas a tener dentro de un año, antes que todas estas cosas, yo te hago más que vencedor en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. Y la fe puesta en acción en nuestra oración, y esto nos ayuda no solamente a entender, sino a aplicarlo a nuestra vida con referencia a lo que está hablando el Señor, lo que hizo el Señor acerca de la higuera, de secar de raíz todo aquello que nos perturba nuestra relación con Dios y poder tener frutos. Es precisamente el que nuestro yo es crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le crees a Jesús y te dicen que Él te perdona tus pecados, que te limpia, que te justifica, que te hace santo. ¿Quién te hace santo? Jesús. Ningún hombre te hace santo, Jesús te hace santo. Lo que pasa es que hay un mal concepto acerca de lo que es ser santo. Ser santo significa que Jesús, cuando tú le crees a Él, te ayuda a no pecar,
a no caer en la tentación, porque la tentación siempre la vas a tener. Y eso te hace separarte, alejarte de lo que significa pecar. Pero ocurre algo maravilloso. Cuando tú le crees a Jesús y dices, aquí está mi voluntad, porque recuerda que nuestra voluntad es una fuerza, y que a menos que nosotros decidamos dársela, la fuerza de voluntad puede obrar para nuestro favor o para el favor de Dios. Cuando queremos quitar nuestro yo-yo, el yo hago esto, yo pienso esto, yo lo otro, es cuando le dices, por fe, Señor, transfórmame a tu imagen y semejanza. Dice que a todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas cosas nuevas. ¿Te estás creyendo a Jesús? Dices, sí. ¿Cómo lo hiciste? Orando. Cuando estuve orando le dije, Señor, quiero que quites de raíz, que seques de raíz este árbol del odio, este árbol de la mentira, este árbol del fraude, este árbol del robo, este árbol que me está ocasionando tremendos problemas en mi vida. Ya lo entendí. Pero a menos que haya un cambio en mi interior, esto va a ser posible. Así que orando, creyéndote a ti, sé que tú dices en tu palabra que lo puedes hacer, que me puedes perdonar, que me puedes justificar y que me puedes regenerar y me puedes renovar por la acción de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser otra persona, pero una persona de acuerdo a tu plan, de acuerdo a ti, a tu imagen y semejanza, y entonces dar esos frutos que tú estás esperando, los frutos que por medio de tu Espíritu Santo van a estar actuando en mi interior para poderlo brindarte a ti, para glorificar tu nombre todos los días de mi vida. Y entonces decir como Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, de modo que ahora yo ya estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es también, cuando tú estás orando y creyéndole a Dios para que se desarraigue toda esa higuera o ese árbol, de ese fruto que no es de parte de Dios, que se seque la raíz de todo eso que te está produciendo ser como eres y que no va de acuerdo a Dios, ahora te dice Dios, ten fe en Dios. Fíjate, Dios no lo regaña, no te regaña ni te dice, oye, eres un necio, eres un pecador. No, dice, ten fe en Dios, créeme. Ahora, segundo, orando, pídemelo, pero cuando me lo pidas, pídemelo creyendo y convencido de que deseas verdaderamente un cambio en ti. Si tú no lo deseas, Dios lo va a reconocer. Si tú no deseas el cambio en ti, Dios lo va a reconocer. Si tú en este momento le estás diciendo, Señor, pero ya te reconoció, ahora no crees que se va a enojar y va a lanzarte un rayo ahí ahorita, por si las dudas, hazte a un lado. Él está rescatándonos y nos está salvando. Esa es la acción de Jesús. Pero a menos que tú decidas el día de hoy decirle, Señor, sí deseo, entonces van a ocurrir milagros en tu vida. Él quiere cambiar tu corazón. Entiéndelo de una vez por todas. El corazón sin Dios, sin la intervención de Dios, es engañoso más que todas las cosas. Si tu corazón no se lo has dado a Dios, estás en tu corazón, en tu voluntad, te estás engañando todos los días. Por eso el fruto al final del día, que es engaño, no sabe bien. ¿Viviste un engaño un día, 2 días, 3 días? ¿Cuántos años tienes? No me digas. Así que dice, es engañoso más que todas las cosas, y todavía le agrega, y perverso. ¿Ay, yo? Sí. Si Cristo no está en ti, tu corazón pervierte todo. A lo bueno lo llama malo, y a lo malo le llama bueno. Y ahí ustedes saben todo lo que ocurre en este mundo maravilloso por tener un corazón meramente humano sin la intervención de Dios. Que tu espíritu esté dispuesto en esta mañana. Este es oro para ti. Esto significa vida eterna para ti. Tú puedes decidir. No creas que por eso Dios ya se va a tirar a la cama y va a tomar un tafí por ahí para la depresión y va a estar llorando, ¿no? Sí se entristece.
pero no va a dejar de actuar en ti. Lo ideal es que hoy tomemos esa palabra, la creamos y entendamos que la bendición es para ti. Dios quiere bendecirte, pero si tú decides que Él te bendiga. Lo tercero que enseñe sería lunes a propósito de la higuera. Lo dice en el versículo 25. Dice que cuando estéis orando, dice, primero fue la fe, cree en Dios. Después, orando, créele a Dios orando. Y lo tercero, dice, cuando estés orando, ¿qué dice? Perdonar. Si tenéis algo contra alguno, no dice contra el que te cae bien nada más, contra alguno, ya aprendimos eso, ¿verdad? Para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí entra así de lleno lo que te propone Dios. ¿Me dejas quemar toda la raíz de ese árbol? Y tú estás ahorita. Tercera, cuarta. No, métele reversa. Pero es que, ¿cómo voy a...? Ahorita ya sé que es la lucha ahorita. Entre el bien y el mal. En tu corazón está, ¿verdad? ¿Lo perdono, no lo perdono? ¿Le digo, no le digo? ¿Cambio, no cambio? ¡No! Me pegué con eso. No, ¿por qué? ¿Por qué me pides que yo perdone? Si esto, lo otro, para allá y para acá, como las máquinas de escribir, ¿verdad? Los chamacos casi no conocían las máquinas de escribir, pero así eran. Escribías y luego las hacías así con estilo. Sí, era para acá. Sí. Y entonces estás ahí con el Señor en una lucha espíritu, porque no es cuerpo a cuerpo, es espíritu. Estás como Jacob, ¿verdad? Jacob, pero tenía una buena intención. Jacob dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Así tómese del Señor. No te dejo, Señor, hasta que no me bendigas y quemes la raíz de este árbol y de estos árboles. Porque esto, a menos que me quemes el árbol del odio, del resentimiento, del me caes gordo, no voy a perdonar. Voy a tener me van a ver así frondoso, y no digo de peso, así frondoso. Me van a ver alzando la mano, aleluya. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a Veracruz. ¿Qué digo Veracruz? Bendice a México. ¿Qué digo México? Bendice a todas las naciones de este mundo. Y por ahí oyes la voz de Jesús, ya perdonaste. Bendice a Veracruz, Señor, bendice a mi calle, mi casa, mi perro, mi gato, a todos bendice. Ya perdonaste. Ay, Señor, estoy bendiciendo a todo el mundo. ¿Qué no ves que soy muy bueno? Pero no veo un fruto mío. Un fruto que lo conseguí en la cruz por ti. Yo te perdoné. Y tú no eres mejor que el que nos perdona. ¿Decimos amén? Amén. Así que llega este momento, la tercera enseñanza. Cree en Dios. Cuando estés orando, no te olvides de poner en acción esa fe, de creerle a Dios. Pero cuando vengas conmigo, estés orando, si tienes algo contra alguien, perdona. Porque si no, no. ¿Y sabes por qué lo hace el Señor? ¿Por qué te dice el Señor? No porque sea el Señor sangrón. Es que tú no lo vas a escuchar a Él. Porque para contestar tu oración, te va a decir, en primer lugar, no has perdonado. Y eso ha dado muchos frutos malos en tu corazón. Y lo que tú me estás pidiendo no va de acuerdo a mi voluntad, va de acuerdo a tu voluntad. Porque no has dejado que yo intervenga en tu corazón. Así que tus peticiones, lo que estás orando, no es de acuerdo a mi voluntad.
es de acuerdo a tu voluntad. Así que te parece que si empezamos a ponernos de acuerdo contigo, yo contigo, déjame quemar de raíz, déjame sacar de raíz todos los árboles que impiden tener una relación de amor contigo. ¿Decimos amén? Así que el Señor te está diciendo, pon tu fe en Dios, ora creyéndole a Dios, y si vas a estar delante de Dios, asegúrate de perdonar. ¿Por qué insisto tanto e insiste tanto el Señor en el perdón? Porque recuérdense que dejó, cuando le preguntaron a aquellos escribas y fariseos acerca de cuál era el principal mandamiento, la contestación de Jesús fue: ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para que esto nosotros lo podamos palpar en la tierra, en nuestro diario vivir, que lo más importante obviamente es amar a Dios. Y la única forma de entender que le estamos amando a Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios es que estás amando a Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios es que tú no amas a Dios. La única manera en que nosotros vamos a poder entender esto, porque de ahí parte toda la Escritura, de ahí parte que tú puedas vivir disfrutando de todas las promesas del Señor, lo encontramos en Juan. Ahora sí, busque Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Ya llegó ahí? Dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo agradezco a Dios porque Él me dio la palabra hace unas semanas. Yo no sabía lo que iba a predicar el día de hoy, pero el Señor sí sabe. Yo le pregunto a Dios y confío en Dios, y le agradezco a Dios las enseñanzas que nos dejó acerca de ser perfectos en amar y en ser perfectos en perdonar a nuestro prójimo. Gracias a ello podemos aterrizar el día de hoy en esta tercera enseñanza. Fíjate, si tú le crees a Jesús y verdaderamente deseas que Jesús sea tu Señor y tu Dios, atiende este mandamiento. Porque lo dice muy claro en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si esto no está funcionando en ti, hoy es el momento de reconocerlo delante de Dios. Tal vez tengas muchas razones para no amar o para no perdonar. Pero pregúntale a Jesús: Jesús, ¿qué razón tienes tú para perdonarme a mí? Porque a diario peco. Y si sumo todos mis pecados, esto no puede llegar a tener una explicación. Cuando Jesús les hablaba acerca de orar creyendo, les decía: mira, si tú oras creyendo, le puedes decir a esta montaña: échate al mar, y se va al mar. Tal vez para ellos quedó en el asombro de pensar literalmente: ¿cómo voy a ver una montaña dirigirse al mar? Pero no. Estaba hablando de tu vida. Si tú oras creyendo, toda esa montaña de pecados que tienes ahí se va a quitar de tu corazón. Porque tú me estás
venido a mí con un arrepentimiento genuino, reconociendo que has pecado y conociendo que en la cruz pagué por todos tus pecados. Y con ese arrepentimiento, por muy grande que sea la montaña, se va a quitar, se va a purificar tu interior. Un milagro está ocurriendo en tu interior. Dios te está perdonando. ¿Qué hiciste tú? Creí, le creí a Él. Y entonces cuando le decimos a Dios, le preguntamos a Dios, me he justificado toda la vida en no querer perdonar a una persona o a muchas personas, diciéndote que hay montañas de razones, pero ¿con qué amor hoy me estás hablando a mi vida? Y me estás diciendo a la pregunta, ¿por qué perdonaste la montaña de pecados que hay en mí? Y la respuesta de Jesús desde la cruz que vamos a escuchar el domingo que vamos a escuchar el viernes fue, porque te amo. Porque te amo. Y cuando tú evalúas la grandeza de esa acción de Dios y permites que haga un efecto en ti, es entonces cuando tú decides decirle a Jesús, ya no quiero ser yo, sé tú en mí, por mí, solo, en mis fuerzas, en mi corazón, siendo así como esa higuera, muy frondoso, pero sin nada de frutos tuyos. Jamás voy a perdonar a quien me hizo tanto daño. Pero tú eres claro en tu palabra. Si yo no perdono, tampoco tú me perdonas. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo sincero contigo. El principal pecado es el mío. Mi pecado es no perdonar. Y nadie va a entrar en el cielo, en el reino de Dios, a menos que permitamos que el perdón de Dios en primer lugar haga efecto en nuestras vidas, y con esa experiencia y con ese amor y con esa respuesta perdonemos a aquellos que nos ofendieron. Y si acaso nosotros ofendimos, porque seguro estoy que si no has perdonado a alguien, tú lo has ofendido. El pecado ahora es tuyo. Ya no es de la persona, el pecado es tuyo. Y sin darte cuenta, has hecho montañas y montañas y montañas y montañas de pecados. Te doy una buena noticia. Hoy Jesús, si lo miras a sus ojos, si lo miras a Él con tu fe y le crees, te va a decir, hijo, lo mismo que dije hace 2000 años lo puedo decir hoy. Si tú orando me creyeres, voy a quitar la montaña de pecados que tienes por no perdonar. Y el no perdonar te ha limitado a amar. Tú dices que amas. Yo he visto en ti hojas, mas no fruto. Tú dices que perdonas. Recuerda que te dije, tu corazón no estoy yo ahí, y tu corazón solo es engañoso más que todas las cosas y perverso. Has engañado, te has engañado y has torcido la verdad. Pero hoy, Jesús, ahora sí, ya pasó por la higuera, ya viste lo que hizo. Ahora quiere entrar a Jerusalén. Ahora quiere entrar a tu corazón. ¿Se lo puedes permitir? La respuesta es tuya. Entrando a Jerusalén, a tu corazón, es porque tú tomas una decisión. Una decisión en donde va de por medio tu futuro a partir de hoy. Tú puedes decidir que tu
vas a estar peleando con esa verdad, ¿entienden? Vas a estar peleando con Jesús. Eso no es lo aconsejable. La invitación que Jesús te hace el día de hoy es que después de haber entendido el mensaje que desde hace 2000 años a la fecha viene dando el Señor a cada creyente, ahora tú lo creas y lo pongas en acción en tu corazón. Ahora sí puedes decir entonces, si es que lo decides: Jesús, ten una entrada triunfal en mi corazón. Ahora sí puedes decir: te voy a tender el manto y las ramas de palmeras. Aquí está mi voluntad. Pasa sobre ella. Pero cuando pasas sobre ella, el Señor no es para pisotearte. Es el signo de que tú lo estás haciendo su rey. Tu rey en tu corazón. Te estás reconociendo el reinado que Él quiere traer a tu corazón. No es un reinado en donde va a abundar, pero para nada la venganza, para nada la restitución por haber sido ofendido. No va a ser a base de opresión o de quitar tu voluntad e imponer la suya. Va a ser un reino de amor y va a ser un reino de perdón. Cuando tú aprendes esto, aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces tienes mente para recibir toda la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a fluir en ti. Pruébalo. De eso se trata la nueva criatura. De vivir conforme a la voluntad de Cristo. Te doy garantía 100% de que todo lo malo que hay en ti todavía, que has vivido por decisiones propias, todo eso se va a quitar y vas a empezar a ver la gloria de Dios en ti y dirás como aquellos hombres que le reconocieron: Hosana en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Hosana, sálvanos, es otra traducción. Ponte en pie, por favor. Ahora cierra tus ojos. Medita en las palabras que has escuchado el día de hoy. Este momento es entre tú y Dios. Decídelo, decide tú. Sé que entendiste perfectamente hoy en la palabra. Sé que entendiste lo que Dios te quiso decir. Ahora Él quiere escuchar tu respuesta. ¿Se la puedes dar? ¿Verdaderamente estás dispuesto o dispuesta a que el Señor saque de raíz ese árbol con ese fruto que nada te está beneficiando, ni en lo personal, ni en tu relación con Dios? Ahora díselo a Él. Es un excelente momento para tu vida. Jesús está aquí y Jesús está hablando en tu corazón y Jesús va en camino a tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Deja que Él ahora, como aquella parábola del sembrador, encuentre un buen terreno, una buena tierra, en donde sembrará su semilla, entiéndase su palabra, y entonces dará fruto al 30, al 60 y al 100%. Lo dice en el Evangelio, hablando de Marcos, en el capítulo 4, versículo 20. Deja que tu terreno sea propicio a Jesús, que Él pueda sembrar su palabra.
viva y eficaz, porque sé que has redarguido a cada uno de los corazones y sé que les has dado esperanza con tus buenas noticias. Ayúdale, Señor, con tu Espíritu Santo a que ellos puedan decidir y tener una respuesta correcta y adecuada a lo que tú estás esperando. Que cada uno de ellos sepa reconocer que cualquier higuera, que cualquier árbol, por muy frondoso que se vea en su interior, si no hay fruto tuyo, que te den su voluntad para que tú puedas desarraigar, quitar de raíz aquello que les está lastimando a ellos. Tú nos amas, Señor, y nos quieres rescatar de toda forma de vivir que no va de acuerdo a la tuya. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, permitiendo ellos ser transformados a tu imagen y semejanza. Es mi deseo, es mi oración y lo creo. Padre, te damos gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Regalen una ofrenda fuerte.